Te presento al mundo. Para hablar de la transmisión cultural, tema inmenso si los hay, partiré de un recuerdo personal. Hace algunos años me encontraba en Brasil para dar unas conferencias. Ya había viajado al hemisferio sur y había descubierto árboles y pájaros desconocidos, cuyos nombres y particularidades me habían enseñado mis anfitriones. Algunas veces me habían contado leyendas que tenían que ver con ellos. Curiosamente, nunca había prestado atención al cielo cuando llegaba la noche. Hasta ese verano en Brasil, cuando Patricia Pereira Leite me llevó al campo, en Minas Gerais. 4 horas de ruta para llegar a una explotación cafetera con sus pequeñas casas blancas, sus bananos, sus bugambillas, sus tucanes. Hacia el final de la tarde fuimos a caminar por un camino cercano a la granja. La noche cayó a esa velocidad que sorprende siempre a quienes viven en climas templados y las estrellas compusieron poco a poco un universo completamente desconocido. Yo no podía aferrarme a las constelaciones familiares para quienes viven en el hemisferio norte. Miraba el cielo, no veía más que una infinidad de astros aislados y experimentaba un curioso pavor como si yo misma estuviera separada, cortada de los otros. Me di cuenta de hasta qué punto el cielo es para nosotros una referencia habitual y cuán perturbador es estar privado de ella. Ese cielo de Minas Gerais no me decía nada, no evocaba nada. Me apresuré a preguntar dónde estaba la Cruz del Sur. La joven lugareña que nos acompañaba levantó los ojos sin encontrarla. Un vecino que pasaba dijo que había que esperar hasta las 11 de la noche para verla. Sin siquiera pensar en ello, me había aferrado a ese nombre conocido, Cruz del Sur, para introducir un mojón en ese universo indiferenciado, entre esos astros que ninguna figura unían, que no se asociaban a ningún recuerdo y de los que ignoraba los nombres que los humanos les habían dado. De ese cielo no me habían dicho nada, no me habían transmitido nada. Lanzar sobre el cielo, el mar, la ciudad, una red de palabras y de historias. Una constelación no tiene ningún fundamento científico. Las estrellas se reagrupan por nuestra única necesidad de disponer conjuntos, nombrarlos y contar historias sobre ellos. Es una pura construcción humana, fundada en la cultura occidental sobre la tradición helénica y prehelénica, transmitida a través de la Edad Media. Otras culturas imaginaron constelaciones diferentes, pero todas compusieron ese cielo humano para intentar domesticarlo, familiarizarse con él, para que no seamos presas del pánico como lo había sido yo aquella noche, o como aquel niño de la ciudad en el Netherland de Joseph O'Neill, que pasa una noche en un barco y lo invade un terror que no había sentido nunca cuando mira hacia las estrellas. Yo era solo un niñito sobre un barco en el universo. Aquella noche en Brasil tomé conciencia de hasta qué punto la transmisión cultural era una presentación del mundo. El sentido de nuestros gestos, cuando les contamos historias a los niños, cuando les proponemos libros ilustrados, cuando les leemos en voz alta. Tal vez es ante todo esto. Te presento el mundo que otros me pasaron y del que yo me apropié. O te presento el mundo que descubrí, construí, amé. Te presento lo que nos rodea y que tú miras, asombrado al mostrarme un pájaro, un avión, una estrella. Te digo un poema. Encima del mar encontramos la luna y las estrellas en un barco a velas. Más tarde te leo leyendas que hablan del nacimiento de los astros o cuando paseamos te presento la osa mayor y la menor, que por esos simples nombres, algo infantiles, vuelven el cielo familiar. Todas las sociedades arrojaron sobre la noche estrellada una red de palabras, de historias, de cosmogonías, de las que nos apropiamos fragmentos desde la infancia. Aun cuando no sé a qué astros atribuir Andrómeda, el dragón, Pegaso o Casiopea,
aun cuando olvidé, si alguna vez los conocí, los relatos de los cuales son tomados esos nombres. Pueblan el cielo de animales o de héroes míticos y los transforman en un ámbito humano. Cuando levanto la vista me vinculo con todos aquellos que lo contemplaron, observaron a lo largo de los siglos. Y con aquellos junto a quienes caminé durante la noche que designaron una estrella. Contaron fábulas sobre ella o explicaron que a mediados de agosto hay que pedir un deseo cuando se ve un cometa, como si los astros velaran por nosotros, se transformaran en otras tantas buenas estrellas. Recuerdo otras noches en las que pedí deseos, recuerdo acerca de quienes estaban y la noche se va poblando, a tal punto que llega a ser a veces casi amigable, como para el marinero cuya aventura verídica relata Gabriel García Márquez en Relato de un náufrago. Estuvo a la deriva sin comer ni beber durante 10 días y otras tantas noches, sintiéndose amenazado por animales enormes y desconocidos que rozaban su balsa, y con la sola compañía de la osa menor. Cuando localicé la osa menor no me atreví a mirar hacia otro lado. No sé por qué me sentía menos solo mirando la osa menor. Pensaba que a esa hora alguien estaba mirando la osa menor en Cartagena, como yo la miraba en el mar, y esa idea hacía que me sintiera menos solo. Te presento el mar, te canto barco chiquitito, soy capitán o navegar sin temor en el mar es lo mejor. Te leo historias de galeones y de carabelas, de piratas y de Robinson, o te cuento que Poseidón creó a los caballos y con ellos puede surcar las olas. Porque el mar también es inquietante, más aún en estos tiempos en que no transcurre una semana sin que se escuche hablar de un huracán, de un tsunami o de inmigrantes que partieron a buscar suerte y se ahogaron en una playa de las Canarias o de Libia. Tomé el ejemplo del cielo porque es nuestro padre mítico desde la antigua Grecia, y del mar porque en muchos lugares sus movimientos se asocian en las leyendas o en el inconsciente, a los humores de aquella que veló por nosotros al comienzo de la vida. Pero habría podido hablar de la manera en que toda cultura procura domesticar la montaña, la selva, el desierto, los ríos o el paisaje urbano con la ayuda de historias, de mitos, de ritos y de obras de arte. Te presento la ciudad e interpongo entre ella y tú narraciones, recuerdos, poesías o canciones para que puedas habitarla. Cuando pases por esa calle, aunque no pienses en ello, estará poblado de los personajes de esa historia que te acompañarán. Cuando veas la Torre Eiffel, recordarás que un día te dije que un poeta la había comparado con una pastora y a los puentes con corderos. Palabras que te habré dicho, leído o cantado harán posible una experiencia poética del espacio. Calles o barrios adquirirán relieve, te harán soñar, ir a la deriva, asociar y pensar. Para que el espacio sea representable y habitable, para que podamos inscribirnos en él, debe contar historias, tener todo un espesor simbólico, imaginario, legendario. Sin relatos, aunque más no sea una mitología familiar, algunos recuerdos, el mundo permanecería allí indiferenciado. No nos sería de ninguna ayuda para evitar los lugares en los que vivimos y construir nuestra morada interior. Inscribir en la serie de las generaciones. Te presento también el mundo de donde vienes. Te inscribo en la serie de las generaciones a fin de que no flotes demasiado a lo largo de toda la vida, como en esta escena evocada en Argentina por Silvia Seoane, que dice: cuando yo era chica, mi mamá me contaba, a la noche, con la luz de la pieza apagada, la historia de Alicia en el País de las Maravillas. Yo no sé si ella alguna vez leyó la novela de Lewis Carroll. No sé si su mamá, un hermano mayor o una monja del colegio en el que fue pupila alguna vez le narraron mi historia. No sé si leyó alguna versión de esa novela en El Tesoro de la Juventud, libro de cabecera en la niñez de mi madre. Libro que yo imaginé durante muchos años de mi infancia, fuente de todas las historias. No sé cómo llegó ese clásico de la literatura a manos, vista u oídos de mi madre.
Sé que mi mamá atendía un kiosco en mi casa y que probablemente por eso las aventuras de esta Alicia que ella me contaba transcurrían en un mundo de árboles de chocolatines Jack y cataratas de Fanta naranja y Coca-Cola. Sé que Alicia llegaba a este paraíso a través del espejo, por eso yo amaba el botiquín del baño. Y sé que estaba el conejo y la reina de corazones. Lo demás de ese relato nocturno ya no lo recuerdo. No recuerdo muchos detalles de la historia, pero sí recuerdo la voz de mi mamá en la oscuridad. Recuerdo con enorme nitidez lo que yo veía mientras ella contaba. Recuerdo la emoción y la maravillosa sensación alucinada. Sé que yo estaba convencida de que de algún modo era Alicia. Todas las noches nacía para mí en la voz de mi mamá un mundo paralelo. Con su relato yo atravesaba el espejo y entraba ritualmente en la ficción, como entraba cuando también mi mamá me contaba la historia del rey David o la de mi tatarabuelo el carabinero del sur de Italia, la historia de Pedro y el lobo y también la de mi tío Orestes, las historias de mis bisabuelos, maestros en la Patagonia a principios de siglo, la de la piedra movediza de Tandil cerca de cuyos restos mi abuela daba clases. Relatos merced a los cuales, estoy segura, elegí la profesión docente. Noche tras noche, la madre de Silvia tejía así relatos que encantaban lo cotidiano y agrandaban el espacio abriéndolo hasta los campos rusos o la Patagonia, hasta la madriguera del conejo de Alicia o hasta Italia. Ligaba a la niña con toda esa gente de generaciones pasadas que vivían en su voz, su ancestro carabinero, el tío Orestes, los bisabuelos maestros, introduciendo a Silvia en el tiempo histórico del siglo pasado como en el tiempo bíblico del rey David. Te presento a aquellos que te han precedido y el mundo del que vienes, pero te presento también otros universos para que tengas libertad, para que no estés demasiado sometido a tus ancestros. Te doy canciones y relatos para que te los vuelvas a decir al atravesar la noche, para que no tengas demasiado miedo de la oscuridad y de las sombras, para que puedas poco a poco prescindir de mí, pensarte como un pequeño sujeto distinto y elaborar luego las múltiples separaciones que te será necesario afrontar. Te entrego trocitos de saber y ficciones para que estés en condiciones de simbolizar la ausencia y hacer frente, tanto como sea posible, a las grandes preguntas humanas, los misterios de la vida y de la muerte. La diferencia de los sexos, el miedo al abandono, a lo desconocido, el amor, la rivalidad, para que escribas tu propia historia entre las líneas leídas. Lo que para el niño pequeño significa el adulto cuando dispone y abre frente a él libros ilustrados es también, te presento los libros, porque una inmensa parte de lo que los humanos han descubierto está escondido allí. Podrás abrevar allí para dar sentido a tu vida, saber lo que otros pensaron de las preguntas que te planteas. No estás solo para hacerles frente, te presento la literatura, que como los juegos de cucú o el teatro de sombras, hace aparecer y desaparecer a voluntad. Podrás jugar con ella a lo largo de toda tu vida si tienes ganas, sumergirte en el cuerpo y los pensamientos de seres que difieren radicalmente de ti. Solo la literatura te dará tanto acceso a lo que han sentido, imaginado, temido, aunque vivieran hace siglos, aunque habitaran otras latitudes. Te doy lo que a mi modo de ver es lo más bello, le darás el uso que quieras, pensarás a tu vez lo que ames a tus hijos o a aquellos en cuyos caminos te cruces. No obstante, aquí adorno un poco la historia, porque a menudo pensamos de manera paradójica. Le darás el uso que quieras, pero deseo tanto que te guste lo que me ha gustado, lo que ha contado para mí. Y cuando en ocasiones el niño se desvía de lo que le proponemos, cuando no parece escuchar o interesarse por el relato y las imágenes que les entregamos, nos ponemos tristes, nos sentimos abandonados. Sin embargo, hay que seguir tranquilamente. Continuar también cuando se hacen adolescentes y en lugar de nuestros gustos prefieren a sus amigos, a sus cantantes o sus historias de vampiros.
Seguir leyendo el mundo con ellos y hablarlo, pero livianamente, porque a esa edad un adulto enseguida es demasiado, sobre todo si habla con arrogancia y trata de imponer sus caprichos o su saber. El adolescente nos lo dice sin vueltas cuando exclama: bueno, estoy harto. Entonces protestamos, nos deprimimos porque nos habría gustado tanto quisiera vivir eso que dio sentido a nuestras vidas, y entonamos los versos de la crisis de la transmisión. A un niño, cada uno le da lo que tiene más sentido para uno. Le abre esas puertas, más adelante el niño lo hará suyo o no. Abrir otras puertas. A menudo nos apropiamos mucho tiempo después de la herencia recibida. Cuando era niña, mis padres me arrastraban a los museos y yo me moría de aburrimiento. Pero durante toda mi vida los museos me acompañaron, me sentí allí como en mi propia casa. Porque es eso lo que está en juego con la transmisión cultural y en particular con la lectura: construir un mundo habitable, humano, poder encontrar un lugar, moverse en él, celebrar la vida todos los días, ofrecer las cosas de manera poética, inspirar los relatos que cada uno hará de su propia vida, alimentar el pensamiento, formar el corazón inteligente para hablar como Hannah Arendt, que hubiera añadido que hay que transmitir el mundo a los niños, enseñarles a amarlo, para que un día tengan ganas de hacerse responsables de él, pues es el amor del mundo el que nos da una disposición de ánimo política, según pensaba ella. El asunto de la familia y de los allegados. Por mil razones vitales, los padres y los otros promotores culturales presentan el mundo a los niños con la ayuda de cuentos, canciones, historias, imágenes de libros infantiles, leyendas familiares, recuerdos. Leen con ellos los paisajes y los rostros que los rodean, a menudo de manera intuitiva. Usan simultáneamente diferentes registros sensibles en esos momentos de transmisión. Así, cuando leen libros ilustrados en voz alta, lo que proponen a los niños es casi una pequeña ópera. Despliegan un decorado, toda la fantasmagoría de las imágenes de las ilustraciones, y resulta apropiada a una escucha musical en la que la voz está en el corazón de la fiesta. Al comienzo los adultos tienen un aliado maravilloso, el bebé, por el hecho de su capacidad de asombro. Flores Guignard piensa que las pulsiones epistemofílicas, como dicen los psicoanalistas, que nos empujan hacia el conocimiento, existirían desde el nacimiento. Y da el ejemplo de un bebé que pasó las 2 primeras horas de su existencia despertándose de manera progresiva, escuchando y mirando todo alrededor de él, con una atención impresionante, logrando inclusive girar la cabeza para ampliar su campo de visión. Solo después de esas 2 horas de exploración se durmió por primera vez en su vida fuera del útero. Sin embargo, el desarrollo de esas pulsiones va a depender mucho de la calidad de las relaciones con los padres, de su disponibilidad psíquica. El descubrimiento asombrado del mundo por el infante es reactivado por el rostro y la sonrisa de su madre o de la persona que da los cuidados maternos, por su mirada, sus gestos, su voz, sus palabras. Más allá, es reanimado por la gracia de todos aquellos que lo rodean, por su curiosidad y la mirada que proyectan sobre los lugares y las personas. Como ese padre que evoca el escrito griego Yanis Kyriakis, mi padre sentado sobre una silla conmigo en sus rodillas, dándome de comer el postre en la boca, cantando a cada cucharada: bebe el bey, bebe el laga, bebe el hijo del bey, y haciéndome bailar.
Esta cancioncita y la ceremonia me habían cautivado a tal punto que solía negarme a comer si no las tenía. Su padre le contaba también de Creta, donde había pasado su propia infancia. Todas esas historias parecían provenir de un único y gran cuento, que yo escuchaba sin cansarme nunca desde que tenía memoria, y del que sentía que nunca se iba a terminar, el de sus años de infancia. Me hablaba de la casa familiar en la Canea y del viejo barrio de las callecitas angostas. El padre evocaba todo un universo oriental de colores fuertes que no se parecían nada al que el joven Yanis conocía, pero que era tan real como el mundo que yo podía tocar. Las casas, los barrios, los lugares en los que vivía, eran un mundo que completaba y prolongaba el mío, y en el que me parecía que yo también ya había vivido. Pienso también en escenas de transmisión cultural, de las que fui testigo en México, con niños un poco mayores. La primera se ubica en el maravilloso Museo de Arqueología y Antropología de la ciudad, en el que seguí, tratando de ser discreta, a una abuela. La anciana, con sus cabellos en trenza y un uniforme de empleada doméstica, iba de una sala a la otra, comentando cada vitrina con su nieta, haciéndole observar los detalles. Mira, ¿ves? Así es como hacían sus tortillas. Así tejían la lana. ¿Y viste la vestimenta, las joyas y ese juguete? Frases muy simples pero que le daban el mundo, ese mundo que era el suyo. En la misma ciudad, en un templo azteca descubierto cerca de la catedral, un hombre visiblemente pobre presentaba las ruinas a su hijo mientras le explicaba con gravedad. ¿Ves esos? Son nuestros ancestros. Habían construido estos templos. Un poco más lejos, una niñita le leía a su madre el cartel dedicado a la estatua del dios de la lluvia. La madre era analfabeta, pero había deseado compartir el descubrimiento de las excavaciones con su hija. Porque, por supuesto, se trataba de compartir, no de imponer, y de una apropiación desde el comienzo de la vida. Un bebé pasa la mayor parte del tiempo que está despierto apropiándose de lo que lo rodea. Observemos lo que ocurre en una sala donde se lee para niños pequeños. Si no se limitan un poco sus movimientos, en poco tiempo se convierte en una obra en construcción. Transportan libros, los apilan, los mueven de acá para allá, los tiran, van y vienen, buscando aquello que podría convenirles. Parecen aficionados al bricolage, revolviendo entre tornillos y tuercas en un inmenso bazar. Pero los bebés, a los que tanto les gusta apilar cubos o libros, edifican también en sus cabezas, piensan. Cuando se les lee, están dedicados a su vida interior, elaboran, construyen al mismo tiempo un mundo habitable y ese mundo interior. Para esa transmisión cultural, literaria, artística, hacen falta muchos lugares, muchos actores. Por empezar, la familia y los allegados, como la madre de Silvia en Argentina, narrando las historias de Alicia en el País de las Maravillas y del tío Orestes, el padre que hace bailar al pequeño Yanis o el que visita con su hija las excavaciones del templo azteca. Pero también gente ajena al círculo familiar, profesionales. En muchas familias de diferentes medios y cualquiera sea su forma, la transmisión cultural está muy viva, aun cuando las modalidades y los contenidos han evolucionado. Los padres disponen de recursos intelectuales que ningún diploma convalida, porque son esenciales. Son esenciales, como la capacidad de contarles a sus hijos su historia y la de sus antepasados, o de manera más amplia, la aptitud para inventar gestos, palabras, relatos, introducirlos al mundo de manera poética y hacer de los rituales cotidianos una fiesta compartida. En otros sitios, por el contrario, la transmisión está en problemas. Puede ser el caso en particular cuando la lucha por la supervivencia o el trabajo acapara el tiempo cotidiano, o cuando la madre está deprimida por la vida que lleva por el exilio o no suficientemente sostenida por su entorno. Entonces,
no siempre está en condiciones de compartir con sus hijos momentos en los que contar, descubrir y soñar el mundo junto a ellos. De decir un versito, de narrar una historia y menos aún de leer una, lo que supondría que ha podido apropiarse de los libros. Durante mucho tiempo, las culturas orales más que las escritas brindaron a una gran parte de la población puntos de referencia, recursos en los que abrevar para ligar las propias experiencias singulares a representaciones culturales. El escritor senegalés Boubacar Boris Diop recuerda así que cada noche en casa la madre nos contaba historias. Yo voy a hablar y ustedes me van a escuchar, lanzaba su auditorio. Hay un solo narrador que no miente, yo. Así comenzaba el relato. Gabriel García Márquez, por su parte, evoca a una venezolana. Una matrona rozagante que tenía el don bíblico de la narración. El primer cuento formal que conocí fue Genoveva de Brabante, y se lo escuché a ella, junto con las obras maestras de la literatura universal, reducidas por ella a cuentos infantiles. La Odisea, Orlando Furioso, Don Quijote, El Conde de Montecristo y muchos episodios de la Biblia. Y el poeta español Federico Martín cuenta que nació en Extremadura en un paraíso donde todo cantaba, los ríos, los pájaros, las mujeres. Crecí a la sombra de mi abuela, a la sombra de mujeres que cantaban. Eran analfabetas pero cantaban. Nací en la amargura de un hermano muerto y esa amargura solo se suavizó por los cantos de las mujeres. Mi madre me ayudaba a acercarme a las cosas nombrándolas. Ella las nombraba para ordenarlas. Gracias a cantos, estribillos, bailes, leyendas o proverbios, el mundo se encontraba ordenado. Se podía construir sentidos, representarse el espacio y el tiempo, poner palabras o gestos estéticos compartidos a emociones intensas o acontecimientos inesperados, representar conflictos e inscribirse al mismo tiempo en una continuidad. Era lo que ocurría cuando se conservaba una mitología viva, recompuesta o enriquecida en función de los descubrimientos o de los inventos. Hoy en día, esa tradición oral suele estar desarticulada. Las referencias simbólicas se encuentran desorganizadas con todos los riesgos que entraña una alteración semejante de esa red que es la cultura. Hay cantidad de gente que no puede volver a dar vida a sus recuerdos. Han olvidado las leyendas que les fueron transmitidas en su infancia, o les parece que éstas pertenecen a un pasado que no tiene razón de ser, que casi produce vergüenza, que hay que despedir. La evocación de la saga familiar dejó de ser algo sencillo y el lenguaje ya no sirve más para la designación inmediata de las cosas. En esas familias, a los niños les faltará una etapa para integrar los diferentes registros de la lengua y apropiarse un día de la cultura escrita, aquella en la que la literatura oral o escrita inicia a ese uso de las palabras tan vital como inútil, muy cerca de la vida, de los sentidos, de las emociones, del placer compartido, muy lejos del control y de la calificación. Le faltará también todo ese tejido de palabras, de historias, de fantasías que interponemos sin darnos cuenta entre lo real y nosotros. El espacio que los rodea no les dirá nada o poca cosa, o les significará rechazo y humillación si son asignados a territorios estigmatizados, a menos que se encuentren con otros mediadores, como en los ejemplos que siguen. Pero también de los promotores culturales. Voy a buscar el primero en Argentina, en la Patagonia. En las Heras se cuentan unos 20.000 habitantes y ni un solo árbol, ni un pájaro, en decenas de kilómetros a la redonda, solo borrascas de viento y pozos de petróleo.
Los hombres que trabajan allí llegaron de regiones que a menudo se encuentran a miles de kilómetros. En las eras no había nada, ni movimientos en las calles, ni cine, pero sí una gran cantidad de burdeles y bares de striptease. Una parte de los trabajadores hicieron venir a su familia. Luego muchos perdieron sus empleos. En los años que siguieron hubo jóvenes que se suicidaron, tanto que la prensa nacional se alarmó. Se escribieron libros dedicados a estos desesperados del fin del mundo. En 2007, Annie Ciro, Martín Broide y algunos miembros de la Asociación Puentes Culturales del Viento fueron a abrir otros espacios con orillas, para decirlo con sus palabras, un café literario y a los adolescentes que asistieron les contaron historias de esos cafés en Buenos Aires, en Madrid o Zúrich. Talleres en los que rápidamente se impuso la necesidad de trabajar el vínculo con los lugares y con el cuerpo. En relación con cada tema, el paisaje de la meseta, el viento, la tierra, se propuso un conjunto de actividades que implicaban el cuerpo, la música, luego la palabra, con el apoyo de películas, videoclips, pinturas o ilustraciones. La lectura de textos literarios siempre aporta lo suyo para suscitar un clima, un diálogo con las imágenes o como disparador de la escritura de poemas. El taller del viento fue concebido de este modo para mirar su propio lugar con el sentimiento de extrañeza que puede aportar la poesía, para ser sorprendido y descubrir matices insospechados en la vida cotidiana. Por ejemplo, se leyó en voz alta un poema de la tradición oral aymara y se le propuso a cada participante que eligiera uno o dos versos y que elaborara luego su propio poema sobre el viento en las eras. El poema aymara hablaba de amor, los jóvenes lo tomaron para escribir y retrabajar textos en los que se trata a veces de encontrar un lugar en el mundo, como ese muchacho de 16, el Vichy, que escribe: Viento majestad, ¿dónde está mi casa? Viento de tempestad, llévame a mi lugar. Viento sabio, llévame a sus labios. Viento que todo lo ves, lleva mi mensaje. Otro ejemplo como contrapunto, situado de este lado del Atlántico. Como escritora y crítica de arte, Mona Thomas lleva adelante talleres de escritura con alumnos de los primeros años del secundario con grandes dificultades escolares en barrios populares del norte de París. A comienzos de año se presentan ante ella en pocas palabras: nosotros somos el tacho de basura. Donde sea que se encuentren estos adolescentes, dicen siempre, como los de las eras: aquí no hay nada. Entonces, con el apoyo de la literatura, de obras pintadas o de una simple frase, ella trata de volverlos curiosos de lo que está allí, de la presencia de lo real, a fin de que abran los ojos sobre lo que no veían. También intenta permitir que se apropien de otros lugares que los recorren habitualmente. En el centro de su trabajo se encuentra el hecho de experimentar con sus cuerpos los textos, las obras pintadas, los espacios públicos, los muelles del Sena. Todo sirve de pretexto para abrir los ojos, sentir, leer y escribir. En el Museo de Orsay los lleva a ver las regatas en Argenteuil de Claude Monet y quedan estupefactos porque conocen aquel nombre, Argenteuil, y algunas veces los barrios de esa ciudad. Ella les habla de la época en que vivía Monet, de los carros con caballos por las calles, y les pide que se imaginen una regata en la que habría participado. O bien les cuenta: ayer era domingo, fui a pasear con un amigo. Nos compramos algo para hacer un picnic. Recorrimos el canal y debajo de un puente descubrimos una inscripción: soy la pared, déjenme tranquila. Pensé en ustedes, me gustaría que me cuenten cómo sigue. Explica: yo abro pistas, quiero que vayan por ahí y van a conocer el camino. Puedo hacer eso con arquitecturas, jardines, edificios. Les hablo, por ejemplo, de Versalles.
Les cuento que es la historia de alguien que se creía Dios, o les hablo de los celos entre Luis XIV y Fouquet. Que vean que todo aquello vino del deseo. El espacio real material está abierto sobre otro lado, legendario, geográfico, histórico. Algunas palabras leídas en una pared bosquejan una experiencia poética. Calles o tierras que no decían nada sugieren historias, adquieren relieves. Ya no son espacios indiferenciados cerrados, sino lugares dotados de una profundidad a partir de los cuales soñar y pensar. Han llegado a ser un poco más habitables. Con el apoyo de la literatura asociada a otras artes, la capacidad de atención se afina, se tejen lazos con el prójimo y el lejano, se hace un lugar al otro y quizás a cada uno. Porque hay muchos otros en los talleres que yo evocaba, indios aymaras, gente que no hacen una regata en el siglo XIX, Luis XIV y Fouquet. Una pared que habla misteriosamente. En fin, la cosa se mueve y este rodeo por el otro vuelve a dar movimiento, deseo. Cada uno con su arte, su genio propio. Los promotores culturales tienden pasarelas a niños a los que les faltó, por una razón u otra, justamente una transmisión cultural. Todavía pienso en los talleres argentinos que animaba Mirta Colangelo, gracias a la cual las palabras escritas al comienzo tan distantes se deslizaban poco a poco en la vida de los niños o los adolescentes muy dañados. Para ella la transmisión cultural era delicada atención a los seres, las cosas, los lugares que comenzaban a ser llamados a cobrar sentido, a contarse. Puesto que evocaba más arriba la Cruz del Sur, ¿cómo no pensar en una experiencia de arte correo que ella había imaginado? Artistas e ilustradores habían aceptado participar porque los niños del hogar del que ella se ocupaba no tenían a quien describir. En sus cartas se presentaban, contaban algo de su vida, de sus gustos. Los artistas les respondían por medio de cartas personalizadas acompañadas de pequeñas sorpresas. Hernán Aedo envió a Yamil una máscara que permitía ver la Cruz del Sur. Le había escrito: cuando Hernán mira la Cruz del Sur, se le ocurre que vos también la estás viendo. Y si te pones la careta para mirarla, seguro que él estará allí con vos haciéndote compañía. Tal vez esa niña nunca se sentirá sola cuando mire el cielo, porque es también eso lo que nos sugieren las constelaciones, la idea de que no existen astros aislados, de que somos parte de un conjunto. En el cielo estrellado que mirará Yamil estará a partir de ahora Hernán Aedo y Mirta y algunos de los niños que estaban con ella por aquellos días. Una última historia de estrellas ocurre en Brasil, en la explotación cafetera que evocaba al comienzo de este capítulo. A Walmir Tomás y Cardoso le apasionaba el cielo. Recorre el país para escuchar la lectura que hacen de él aquellos que va conociendo, la significación que le dan. Les cuenta a su vez el cielo de los indios tucuna, de los tupí guaraníes, de los chinos o de los antiguos griegos, todos esos mitos inventados para pensar el universo. Luego, con una lente astronómica y un planetario inflable que despliega como otros arman la carpa de un circo, habla de su propia lectura del cielo, le da un hombre que estudió la astronomía occidental, cuyos grandes descubrimientos repasa. Aquella noche Renata, una joven mujer, permanece escéptica y pensativa, se asombra de aprender que hay hombres que caminaron sobre la luna. Mi padre siempre me había dicho que San Jorge habitaba en la luna. Conversa largamente con Walmir y le hace 1000 preguntas. Algunos años más tarde evoca ese recuerdo con una sonrisa y sigue apasionándose por las estrellas. El cielo de Renata está muy poblado. San Jorge se codea con Neil Armstrong y su padre conversa con el visitante de una noche.
Los mediadores culturales, docentes, escritores, artistas, científicos, bibliotecarios, promotores de la lectura, psicólogos, permiten de este modo una nueva travesía por esos momentos en los que se construye paso a paso un mundo habitable. Dediqué años a estudiar talleres centrados en la lectura y la escritura de textos literarios en espacios en crisis, en particular en América Latina. Se propone a personas que conocieron un exilio más o menos forzado, a jóvenes salidos de la guerrilla o de grupos paramilitares, a toxicómanos que viven en la calle, a niños víctimas de violencia familiar alojados en un hogar, a adolescentes detenidos. Dicho de otro modo, a niños, adolescentes o adultos que crecieron alejados de los libros y a quienes a menudo les faltó una transmisión cultural, ya sea porque la tradición oral se había perdido o porque su familia estaba quebrada o sus padres estaban demasiado despojados. Las más de las veces el lugar en el que vivieron fue destruido, perdido, atacado o profundamente alterado, conmovido, y se encuentran entonces en espacios desvalorizados, relegados, en general mal designados, antes por números que por nombres. Habría que reinventarlos, refundarlos, recomponerlos, no solo material, sino también imaginaria y simbólicamente. A lo largo de los meses o de los años, aquellas y aquellos que animan esos talleres observan que propician una reconstrucción de sí y de las sociabilidades por medio de procesos complejos. Esta también pasa por una nueva presentación del mundo, del espacio, con la ayuda de textos y por el contacto con obras de arte. Por medio de la apropiación de palabras, de historias, de trozos de saberes que los participantes transforman en una suerte de tejido vivo, la relación con los lugares pueden ser remodeladas, reconfiguradas. Más aún allí donde no está la transmisión de las leyendas familiares, la lectura y la escritura de poemas, de mitos, de cuentos, de novelas y la contemplación de obras de arte ayudan a reencontrar ese espesor simbólico, legendario, que nos es tan necesario, a dar forma a lugares donde vivir o lanzarse y abrirse camino. Más allá de estos niños o estos adultos muy maltratados, el sentido de la transmisión cultural es ayudar a cada uno a no tener miedo de precipitarse en un abismo al final de la tierra, aun cuando se sepa que no tiene la forma de un plato. A actuar de tal modo que el mundo esté de pie más allá de la fragilidad de nuestra condición, de las múltiples locuras a las que nos vemos confrontados día tras día en los medios, en la escuela, en el trabajo, en nuestra familia o en nuestros pensamientos, a forjar un arte de vivir. A lo largo del camino, cualquiera sea la cultura que los ha visto nacer, los humanos tienen sed de belleza, de sentido, de pensamiento, de pertenencia. Necesitan representaciones simbólicas para salir del caos. Y nos preguntamos por qué clase de truco se ha podido reducir la literatura y el arte a coqueterías de gente opulenta o las bibliotecas a simples lugares de acceso a la información. Son también conservatorios de sentido en los que se encuentran metáforas científicas que ponen el mundo que nos rodea en orden, y metáforas literarias, artísticas, surgidas del trabajo lento en retirada de escritores o de artistas que han llevado a cabo un trabajo de transfiguración de sus propias pruebas. Sus obras alimentan los sueños, los pensamientos, los deseos, las conversaciones sobre la vida, mientras van domando a los animales enormes y desconocidos que a veces pasan misteriosamente cerca de nosotros, aun cuando no naufragamos en el mar Caribe.